Bueno, vamos a comenzar con la última parte de la unidad 4, movimiento impermanente en tuberías. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones de cálculo de este movimiento impermanente y el fenómeno físico que se manifiesta como golpe de ariete. Vamos a ver la descripción del fenómeno y cuáles son las condiciones y las particularidades de cada uno de los casos que se pueden dar. Para esto vamos a tomar, para obtener la primera ecuación de Symons, que es la primera ecuación que define el movimiento impermanente en tuberías, vamos a tomar una porción de la tubería delimitada por una sección 1 y una sección 2, separadas a una longitud L. Esa porción de tubería tiene una fuerza que, producto de la acción de la gravedad, que es el peso propio del agua, vertical descendente y ubicado en el centro de gravedad del volumen de líquido que estamos aislando, que sería el centro de gravedad de ese cilindro, porque el volumen aislado es un volumen cilíndrico. Vertical descendente y la componente en la dirección del flujo es este vector pequeño a lo largo del eje hidráulico de la tubería, cuyo valor es el siguiente. El peso del agua se obtiene multiplicando el volumen del agua por el peso específico, longitud por sección transversal es el volumen del cilindro por el peso específico. La componente del peso se obtiene multiplicando el peso por el seno del ángulo I, en donde el ángulo I es el ángulo que forma el eje hidráulico con la horizontal. La fuerza másica por unidad de volumen, producto del peso, es dividir esa fuerza, la componente del peso dividido el volumen, con lo cual dividimos la sección y dividido la longitud. Se pueden simplificar sección y longitud y nos quedaría directamente gamma por el seno de I o el producto de la densidad por la gravedad por el seno de I. Las fuerzas que se oponen al movimiento son estos dos vectores, que se oponen a la dirección del flujo, que en este caso es una dirección descendente. Se distribuyen estos dos esfuerzos, serían las tensiones de corte hidráulicos parietales, se distribuyen uniformemente a lo largo de toda la superficie interna de la tubería, y si multiplicamos las tensiones por la superficie en la que actúan, obtenemos las fuerzas que se oponen al flujo. La fuerza de frotamiento se obtiene multiplicando la tensión de corte hidráulico por la superficie en la que actúa, que es la superficie lateral de un cilindro, el perímetro de la base multiplicado por la altura del cilindro. La tensión de corte parietal, ya sabemos que su expresión genérica es gamma por radio hidráulico por J, con lo cual la fuerza másica producto del frotamiento es la fuerza de frotamiento dividido el volumen, dividido la sección transversal multiplicado por la longitud. Si pasamos dividiendo el perímetro mojado con la sección, obtenemos el radio hidráulico y nos quedaría tau sub 0 dividido el radio hidráulico, y ese tau sub 0 es gamma, radio hidráulico J, el radio hidráulico se simplifica y nos queda igual a gamma por J. Hasta acá hemos puesto o hemos identificado la fuerza, que en este caso es la que produce el movimiento, porque el movimiento del agua es descendente y la componente del peso está en la misma dirección del movimiento, y la fuerza de frotamiento que se opone al movimiento. En cuanto a la componente del peso, puede tener sentido descendente o puede tener sentido ascendente si el eje hidráulico de la tubería sube, o sea que puede ser que se oponga al movimiento o esté a favor del movimiento. Planteamos entonces las ecuaciones genéricas del movimiento, las ecuaciones que vimos en la unidad 2, en donde tenemos las ecuaciones a donde aplicamos las fuerzas máxicas por unidad de volumen para encontrar la fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante en la dirección del eje X igual a masa por aceleración en el eje X. Lo mismo para el eje Y, lo mismo para el eje Z. Estamos haciendo suponer que el movimiento es unidireccional, o sea que vamos a considerar solo la dirección del eje X. Reemplazamos las aceleraciones a X, a Y y a Z por sus expresiones matemáticas dependiendo del espacio y del tiempo.
porque acá estamos considerando movimiento impermanente. Y solo tomamos la expresión a lo largo del eje X, considerando que el movimiento es unidireccional, o sea, no hay componente a lo largo del eje Y ni a lo largo del eje Z. Y por lo tanto, la variación de la velocidad va a ser solamente la componente en el eje X, variando en el espacio y variando en el tiempo, porque es movimiento impermanente. Si reemplazamos las fuerzas másicas que acabamos de despejar en la expresión matemática completa, nos quedaría la parcial de P respecto de X con signo negativo, porque habíamos quedado en cambiarle el signo cada vez que se aplicaba la ecuación, la componente del peso y la componente de la fuerza de frotamiento. Esta es la componente del peso de la dirección del flujo y esta es la fuerza de frotamiento, que es la que se opone al movimiento. Con signo más la componente del peso, porque acá está en sentido descendente y la tubería también está en sentido descendente. Y este con signo menos porque se opone al movimiento. En este caso tenemos toda la expresión matemática dividido el peso específico, 1 sobre gamma por la parcial de P respecto de X, desaparece el gamma del seno de Y, el gamma de J, y esta densidad termina apareciendo la aceleración de la gravedad porque se simplifica el peso específico sobre la densidad, nos da la aceleración de la gravedad. Y pasamos de derivadas parciales a derivadas totales. Derivada total de la presión respecto del espacio, derivada total de la velocidad respecto del espacio y respecto del tiempo, porque acá ya podemos, no tenemos más 3 variables en el espacio, tenemos una sola. Entonces ya podemos pasar a derivadas totales. Y la ecuación, la primera ecuación de Symons nos queda expresada de esta manera. 1 sobre gamma, la parcial de P respecto de X, más menos el seno de Y lo reemplazamos como diferencial de Z sobre diferencial de X. Sería la variación de la cota en función de la variación de X. X hay que tener en cuenta que lo hemos hecho coincidir con el eje hidráulico de la tubería. Con un signo más o menos dependiendo si el eje hidráulico sube o baja. Si el eje hidráulico es descendente, se aplica el signo más. Si el eje hidráulico es ascendente, se aplica el signo menos, se opone al flujo. Más J, más 1 sobre G por la derivada de U respecto de X por U, más la derivada de U respecto de T igual a 0. Hay que tener en cuenta que acá se han cambiado los signos, porque este segundo miembro se pasó restando al primer miembro y entonces todos los signos nos quedan negativos. Entonces digamos, cambian los signos de la ecuación y se igualan a 0. Esa es la primera ecuación de Symons. La segunda ecuación de Symons se obtiene planteando la ecuación de la continuidad, que la vimos también en la unidad 2, con la particularidad de que aquí vamos a considerar que el flujo, el líquido, el agua, es compresible. Las presiones que se van a manifestar en el movimiento impermanente en tubería son presiones muy importantes, o sea, originan variaciones de volumen importantes. Por eso es que tenemos que tener en cuenta el efecto de la compresibilidad del agua. Y considerar la compresibilidad del agua equivale a considerar la densidad del agua en las variaciones que existen. La variación de volumen produce una variación de densidad y el volumen está dentro del caudal. Por eso es que se multiplica la densidad por el caudal y se hace la derivada del producto respecto de X. Y lo mismo pasa con la sección transversal. La variación del volumen de agua considera o también produce una variación de la sección transversal de la tubería, la compresibilidad o el fenómeno de aumentar el volumen o disminuir el volumen. Origina también una modificación de la sección transversal de la tubería. Por lo tanto, también se tiene en cuenta el producto de delta por omega. Respecto en este caso sería la derivada parcial respecto del tiempo igual a 0. La sumatoria de las dos es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que siempre va a haber una en sentido contrario de la otra para que la sumatoria nos dé 0. Si hay un aumento del volumen, implica un aumento del caudal, va a haber una disminución de la sección para que se produzca la sumatoria igual a 0. Multiplicamos la ecuación
por diferencial de X. Reemplazamos el caudal por el producto de velocidad por sección y nos quedaría la derivada del producto de 3 funciones y acá nos quedaría la derivada del producto de 2 funciones. Es la primera respecto del espacio y la segunda respecto del tiempo. Y lo que hacemos es resolver algebraicamente esas derivadas de funciones. En el caso de la primera vamos a considerar el producto de estas dos por el peso por la sección transversal, perdón. Entonces sería la primera por la derivada de la segunda. Y acá tendríamos que hacer la derivada de la primera, que sería delta por la derivada de u y u por la derivada de delta. Y después la última sería la primera por la derivada de la segunda por la derivada de la primera. Por lo tanto, en esta derivada que corresponde a la derivada respecto del tiempo terminan siendo 2 sumandos, mientras que la derivada respecto del espacio se transforman en 3 sumandos. Con esa resolución matemática que le dimos. Hacemos algunos pasos algebraicos, como por ejemplo, agrupar la derivada de las superficies, sería la derivada de la superficie respecto de X, esto nos quedaría de hacer algunas resoluciones matemáticas algebraicas de esa expresión. U sobre la sección, la derivada de la sección respecto de X, la derivada de U respecto de X, U sobre la densidad, la derivada de la densidad respecto de X, 1 sobre omega, derivada de omega respecto de t, más 1 sobre la densidad, la derivada de la densidad respecto del tiempo. Y ahí la tenemos ordenadas considerando o agrupando todo lo que es derivada de la sección transversal en los primeros 2 sumandos, derivada de la densidad en los segundos 2 sumandos y la derivada de la velocidad respecto del espacio igual a 0. Si analizamos esta ecuación vemos que hay una variación de la sección transversal en el espacio y otra variación en el tiempo. Y también hay una variación de la densidad en el espacio y una variación de la densidad en el tiempo. Con lo cual, estos 2 primeros sumandos están orientados a identificar cuál es el cambio de la sección transversal producto del movimiento impermanente en tuberías. Ya que la sección transversal varía en el espacio y varía en el tiempo, hay una variación absoluta, se podría decir, de la sección transversal de la tubería. Y acá tendríamos que interpretar lo mismo. Una variación de la densidad de la tubería, del líquido, perdón, de la densidad del líquido de la tubería. Y todo esto, tanto la variación de la sección como la variación de la densidad, están originadas por un aumento o una disminución de la presión. Y según el teorema de Bernoulli, si hay un aumento o una disminución de la presión, tiene que haber una variación de la velocidad. Entonces aparece la variación de la velocidad en el espacio. Entonces volvemos a repetir la ecuación obtenida y ahora lo que hacemos es agrupar los términos que tienen la sección transversal en los 2 primeros sumandos, en los 2 siguientes la densidad y en el último la derivada de U respecto de X. Y vamos a tratar cada uno de estos términos por separado. En lo que hace al primero, vamos a considerar, vemos que tiene la derivada de la sección respecto del espacio y la derivada de la sección respecto del tiempo. Esto se asemeja mucho al diferencial total de la sección. La parcial respecto del espacio más la parcial respecto del tiempo, por diferencial de t por diferencial de x. Dividimos todo por diferencial de t y obtenemos la parcial de la sección respecto de x por diferencial de x sobre diferencial de t, eso es u. Y dividimos todo por la sección transversal total y obtenemos 1 sobre omega, la parcial de omega respecto de t, más u sobre la omega por la parcial de omega respecto de x, que son los 2 primeros sumandos. O sea que esos 2 primeros sumandos se pueden reemplazar por esta igualdad, 1 sobre omega por la derivada total de omega respecto de t. Lo mismo hacemos con los 2 segundos sumandos, considerando que es la parcial de la densidad respecto del espacio y respecto del tiempo, la suma de las parciales, obtenemos la derivada total. La derivada total de la densidad sería la parcial respecto del espacio más la parcial respecto del tiempo. Volvemos a dividir todo respecto del tiempo, la derivada total de la densidad respecto del tiempo y dividido la densidad total
U sobre omega por la parcial de omega respecto de X más 1 sobre omega por la parcial de omega respecto de T. Y ahí nos queda simplificada la expresión completa en tres términos. Uno que representa la variación de la sección transversal en el espacio, que lo hemos indicado con la letra A, el otro que representa la variación de la densidad en el tiempo, con la letra B, la variación de la sección en el tiempo, la variación de la densidad en el tiempo y la variación de la velocidad en el espacio. Bueno, desarrollando el término A, lo que vamos a hacer es desarrollar cómo se deforma la sección transversal de la tubería por efecto de la presión. Ahí tenemos un gráfico en el cual tenemos graficado el diagrama de presiones constante en el interior de la tubería, presiones P, que lo que producen es una expansión de la sección transversal de la tubería, o sea que someten a la tracción el material de que está hecho la tubería. Y según la ley de Hooke, la tensión normal que se produce es proporcional a través del módulo de elasticidad del material de que está hecho la tubería, proporcional a la deformación. El diferencial de la tensión normal es el módulo de elasticidad multiplicado por la deformación. Acá lo expresamos en forma diferencial debido a que los incrementos son diferenciales. La tensión normal se puede obtener de la resultante, digamos, de este diagrama de presiones. P por D sobre 2 sería la resultante. P por D es la resultante de este diagrama. Dividido 2 porque tenemos una en esta sección y otra en esta sección. Y dividido el espesor para encontrar la tensión por unidad de longitud. La sección resistente tendría, en este caso, un espesor E. Y la otra dimensión sería la longitud de la tubería, que es perpendicular al pizarrón. El diferencial de tensión normal sería el diámetro y el espesor son constantes, o sea que lo único que puede ir cambiando para que se modifique la tensión es la presión. O sea, el diferencial de tensión, es el diferencial de P por D diámetro sobre 2 veces E. Ahí está reemplazado en función de la ley de Hooke, reemplazando el diferencial de P, y el diferencial de sección transversal sería pi por el diferencial de D por el D sobre 2. Sería pi por D sobre 2 y ese diferencial de diámetro lo despejamos de esta expresión y ahí obtenemos diferencial de P, D cuadrado sobre 2 veces E. Esta sería la sección transversal inicial de la tubería y ahí lo podemos reemplazar con omega. Y el diferencial de omega sobre omega, que sería esta expresión, sería diferencial de P por el diámetro sobre el espesor y el módulo de elasticidad del material. Ahí tendríamos la igualdad que corresponde al primer término. Nos está dando la deformación que se produce en la tubería, en la sección transversal de la tubería respecto del tiempo. ¿Cuál es la causa de esa deformación? El diferencial de presión. La presión que está actuando dentro de la tubería es la que produce la deformación. En la segunda expresión vamos a tener la variación de la densidad respecto del tiempo. ¿Cómo cambia el volumen para producir esa variación de la densidad? Es a través de también la variación de presión. La relación que existe entre la variación de presión y la variación de volumen está dado por el módulo de elasticidad volumétrico del agua, el E sub A. Ese módulo de elasticidad volumétrico nos dice que el aumento de presión produce una disminución del volumen y esa disminución de volumen produce un aumento de la densidad. Ahí lo tenemos expresado, la derivada de la densidad respecto de la densidad, para poder obtener la misma expresión matemática que B, sería diferencial de P sobre el módulo de elasticidad volumétrico del agua. Y ahí respecto del tiempo. Entonces la ecuación anterior, el término A se reemplaza por la variación de la sección transversal de la tubería, el término B se reemplaza por la variación del volumen del agua. Y el término C sería la variación de la velocidad respecto del espacio, queda constante. Ahora,
Estos dos términos tienen la derivada de la presión respecto del tiempo como factor común, o sea, el origen de la variación de la sección transversal de la tubería más el origen de la variación de la densidad, la causa es la variación de la presión. Y según Bernoulli, mientras la presión aumenta, la velocidad disminuye. Entonces, si este diferencial es positivo, diferencial de P es positivo, en estos dos términos, esta derivada de U respecto de X tiene que ser negativa para que la sumatoria dé 0. Eso es lo que se llama la segunda ecuación de Symons aplicada al movimiento impermanente en tuberías. Ahí vamos a hacer algunas operaciones matemáticas más, sacando factor común la derivada de P respecto de T. Este paréntesis multiplicado por la densidad nos da 1 sobre C cuadrado. C cuadrado es la celeridad de la onda de presión que se produce en el movimiento impermanente. Ya vamos a ver a qué se debe esa onda de presión. Es un movimiento, el movimiento impermanente en tubería es un movimiento que produce una variación de las condiciones en el espacio y en el tiempo, pero físicamente es una onda de presión, puede ser una onda que aumenta la presión o que disminuye la presión, o sea, una sobrepresión o una depresión, que viaja a lo largo de la conducción, produciendo ese diferencial de P está viajando en el espacio que sería a lo largo de la conducción y produce un aumento o una disminución de la sección transversal de la tubería a través de este primer término y un aumento o una disminución del volumen del agua a través de ese segundo término. Bueno, la celeridad de la onda, que sería la velocidad con la que la onda se mueve a lo largo de la tubería, se puede obtener despejando de esta expresión, la raíz cuadrada. Vemos que depende del tipo de fluido a través de la densidad y del módulo de elasticidad volumétrico del fluido. En el caso nuestro siempre es agua, sería de la densidad del agua y del módulo de elasticidad volumétrico del agua. Pero también depende de las características de la tubería, del diámetro de la tubería, del espesor de la tubería y del material de que está hecho la tubería, porque este módulo de elasticidad E es el material de que está hecha la tubería. Y entonces, esa expresión matemática grande que tenía 6 términos, 6 sumandos, se simplificó a 3, como aparece aquí, y después termina siendo una de 2. Una ecuación con 2 sumandos, si incluimos la celeridad C. Seguimos haciendo operaciones matemáticas con la ecuación de la celeridad, 1 sobre C cuadrado la densidad, en este caso sería gamma por la derivada de H respecto de T. Hemos pasado derivadas parciales a totales, porque estamos considerando la derivada de la cota piezométrica, en este caso va a ser H, cota piezométrica. Estamos reemplazando la presión por gamma por H. Igual a menos la derivada de U respecto de C, o sea, estamos pasando la derivada de la velocidad con signo negativo al segundo miembro. Resolvemos matemáticamente, algebraicamente, digamos, algunas expresiones, porque el peso específico lo podemos reemplazar por la densidad por la gravedad, con lo cual se simplifica la densidad y nos queda G sobre C cuadrado, la derivada de H respecto de T, igual a menos la derivada de U respecto de X. Ahí tenemos esa primera ecuación. Y si pasamos de derivada parcial a derivada total, sería la derivada total de U respecto de X igual a menos G sobre C cuadrado, la derivada de H respecto de T. U es la velocidad, H la cota piezométrica, o energía piezométrica de la tubería. C es la celeridad de la onda y G, bueno, la aceleración de la gravedad que nosotros hemos visto. Esa es otra expresión de la segunda ecuación de Symons. Y está relacionando la variación de la presión en la tubería a través de este término con la variación de la velocidad en la tubería. Bueno, ¿en qué consiste el golpe de ariete? O sea, ¿cómo se manifiesta físicamente y físicamente en qué consiste? Porque hasta ahora hemos visto solo ecuaciones matemáticas. Vamos a rescatar la primera ecuación de Symons, que tenía la primera que planteamos en función de la tubería, la variación de la presión en el espacio, la variación de la posición de la tubería
en el espacio, la pérdida de carga unitaria por unidad de volumen y unidad de peso, y la variación de la velocidad en el espacio y en el tiempo. Si nosotros estas diferenciaciones respecto de x las ponemos juntas, sería la derivada respecto de x de p sobre gamma más z más u cuadrado sobre 2g, más la pérdida j, la pérdida de carga unitaria por unidad de peso y volumen, más 1 sobre g por la derivada de u respecto de t, igual a 0. Si consideramos, en este caso, pérdida de carga despreciable, ¿por qué podemos considerar pérdida de carga despreciable? Porque la impermanencia ejerce una influencia tan grande que prácticamente el frotamiento queda en segundo plano. Entonces, podemos considerar que J vale 0. A su vez, vamos a considerar que hay una variación brusca de la velocidad en el tiempo, mucho mayor que la variación de la velocidad en el espacio. Entonces, esa primera ecuación de Symons nos está expresando las hipótesis o las condiciones de partida que vimos recién, que vimos en la presentación anterior, en la filmina anterior. Vamos a analizar físicamente qué pasa con el fenómeno del golpe de ariete. Tenemos un depósito, una tubería, en el extremo de la tubería tenemos una válvula. Y esa válvula lo que hacemos es cerrarla. O sea, mientras está escurriendo agua normalmente, por efecto de la piezométrica del depósito, el agua circula hacia la derecha. Cierro la válvula e inmediatamente todo el líquido que estaba en movimiento se empieza a poner en reposo. Y a su vez sigue llegando agua. O sea que cada vez hay más líquido que empieza a tomar reposo. Esa transformación de la u cuadrado sobre 2g con que venía el agua no es que se pierde, sino que se transforma en presión, en aumento de presión. Ese aumento de presión viaja, como si fuese una onda de sobrepresión, desde la tubería hacia aguas arriba. La velocidad a la que viaja esa onda de presión es la celeridad C, a la que hacíamos referencia en los cálculos anteriores. La velocidad con la que la onda se traslada, en este caso sería en sentido contrario al flujo, porque nace en la válvula y se dirige hacia el depósito, sería la velocidad, la celeridad C. Después de un tiempo t, esa celeridad c ha hecho que la onda de sobrepresión llegue hasta una distancia x, medida desde la válvula. Zx sería la cota a la que se encuentra la sección transversal que indica el frente de onda. Si aplicamos la primera ecuación de Symons, en este caso sería, reproducimos la misma ecuación y la vamos a integrar entre el punto A y la válvula, entre el punto A y B, que sería la válvula, la variación de la cota piezométrica respecto del espacio multiplicada por diferencial de x, y este sería integrando la derivada de la velocidad respecto del tiempo entre 0 y L. 1 sobre g por la derivada de u respecto de t diferencial de x igual a 0. Si hacemos la integración nos quedaría, en este caso, la cota piezométrica del punto B y la cota piezométrica del punto A como extremos de integración. Equivale a que hagamos la diferencia entre la cota piezométrica del punto B y la cota piezométrica del punto A. Si estamos pasando el eje de referencia por el punto B, que es donde está la válvula, ese ZB vale 0, nos quedaría la presión en la válvula sobre gamma menos ZA más PA sobre gamma. Y en el segundo miembro, si lo integramos, nos quedaría 1 sobre g, la derivada de u respecto de t por L. Hacemos el reemplazo considerando que ZA más PA sobre gamma es H, que sería la cota piezométrica del punto A respecto del plano de referencia que estamos pasando por el punto B, por el punto B baja. O sea que la diferencia de cotas piezométricas, PB sobre gamma menos H, es lo que llamamos la sobrepresión del golpe de ariete, HC, puede ser más o menos 1 sobre G, la derivada de U respecto de T por L. ¿Por qué puede ser más o puede ser menos? Porque si el líquido está circulando y cierro la válvula, se produce un aumento de presión. O sea, este HC es positivo, aumenta por encima de la piezométrica, aumenta por arriba, ese HC al que hacemos referencia. En cambio, si el líquido está, si la
tubería tiene líquido en reposo, o sea, la válvula está cerrada y abro la válvula, entonces el agua tiene que tomar velocidad, empezar a aumentar su velocidad. Ese aumento de velocidad lo hace a expensas de una disminución de la presión. O sea que este HC, en lugar de ir por encima de la piezométrica, va por debajo de la piezométrica. Y acá toma un signo negativo. Es lo que le llamamos la depresión. La sobrepresión es el aumento de presión producto de la disminución de velocidad. La depresión es la disminución de la presión producto de el aumento de velocidad, no la disminución de la velocidad. Explicado el fenómeno físico, pasamos a explicarlo en forma analítica. Varios autores se han dedicado a hacer este análisis. Alieve es uno de los más importantes, en donde desarrolla, en función de la expresión matemática de la primera ecuación de Symons, ecuaciones que relacionan la variación de la velocidad en el espacio con la variación de la presión en el tiempo o de la cota piezométrica en el tiempo, ya que son dos variables que están íntimamente relacionadas, Mientras aumenta la velocidad, disminuye la presión. Entonces, derivamos la primera respecto del tiempo, la segunda respecto del espacio. Obtenemos esas ecuaciones. Con esta parte matemática vamos a ir rápido porque ustedes ya lo pueden ver en la guía de estudio, todo el álgebra del tema. La cuestión es que después de hacer algunos pasos matemáticos, obtenemos la primera ecuación, derivada segunda de u respecto de t 2 veces, igual a c cuadrado, que era la celeridad de la onda, por la derivada segunda de u respecto de x 2 veces. Y acá tenemos la derivada segunda respecto del tiempo, la derivada segunda de la velocidad respecto del tiempo, la derivada segunda de la velocidad respecto del espacio. Hacemos lo mismo con respecto a la cota piezométrica, al segundo miembro. Hacemos las mismas operaciones equivalentes, digamos, y obtenemos la derivada segunda de la cota piezométrica respecto del tiempo igual a c cuadrado por la derivada segunda de la cota piezométrica respecto del espacio. Esas dos ecuaciones fueron integradas por D'Alembert. Y la integración de D'Alembert arrojó dos funciones matemáticas. La función sobrepresión, o la función cota piezométrica, como uno le quiera llamar, en donde este H nos estaba midiendo o nos está dando la presión producto del golpe de ariete y la velocidad producto del golpe de ariete, porque como son dos magnitudes que están íntimamente relacionadas a través de la ecuación de Bernoulli. Esta sobrepresión producto del golpe de ariete está compuesta por la suma de dos funciones armónicas. Una función que le llamó F1, cuyo argumento es t menos x sobre c, t es tiempo, x es espacio, medido desde la válvula hacia el depósito, y c es la celeridad de la onda de presión. Y F2 es otra función opuesta a F1, o sea, si esta F1 es positiva, produciendo sobrepresión, aumento de presión, esta F2 es negativa y produce disminución de la presión, o sea, depresión. Y estas dos funciones matemáticas están desfasadas en el tiempo, o sea, son dos funciones armónicas, por eso tal como se expresa en análisis matemático, son funciones que van tomando, el argumento de esas funciones va tomando distintos valores y se van repitiendo esos valores a lo largo de determinados periodos. Ahora, F1 tiene signo positivo, F2 tiene signo negativo, y a su vez están desfasadas en el tiempo. Ya vamos a ver cuánto. Y lo mismo pasa para la velocidad. Ahora, cuando no hay sobrepresión, la presión total es igual a H. Por lo tanto, la sobrepresión vale 0. Y ahí reemplazamos la sobrepresión en correspondencia con estas dos igualdades. Y ahí nos dice que F1 es igual, pero de signo contrario de F2. Ahora, cuando X vale 0, la sobrepresión va a ser F1 de t y la velocidad va a ser Ux menos G sobre C por F1 de t. Si esas dos expresiones matemáticas van a ser válidas cuando el tiempo es menor al tiempo que tarda la onda en recorrer 2 veces la longitud de la tubería,
O sea, sería 2L es el espacio dividido C, que es la velocidad con que se traslada la onda, y entre X sobre C y 2L sobre C. Si tomamos un tiempo incluido entre esos márgenes, vamos a tener una variación de la cota pisométrica, sería la F1 nada más, porque todavía no está actuando F2, T menos L sobre C, nos quedaría H menos H0, y la variación de la velocidad también. G sobre C, F1 de T menos L sobre C. Sería U menos UX. Hacemos el cociente de las dos funciones, delta U H sobre delta U sería igual a C sobre G, y si de ahí despejamos delta H, que es la sobrepresión, o la variación de la presión producto del golpe de ariete, sería C por delta U sobre G. ¿Cuándo delta H es máximo? Cuando delta U es máximo. También ese delta H lo podemos expresar en forma de presión. Gamma por delta H igual a gamma por C por delta U sobre G, o sea, en forma de delta P. Delta P sería gamma por delta H y nos quedaría gamma por la celeridad por la variación de la velocidad dividido G. La variación de la velocidad sería la variación del caudal dividido la sección transversal. ¿Cuándo ese delta P es máximo? Cuando este delta U es máximo. ¿Cuándo delta U es máximo? Cuando este UX vale 0. O sea, cuando la variación de la velocidad es igual a la velocidad media de la tubería. Y ahí tenemos la expresión matemática que nos da la máxima sobrepresión que se puede producir en el fenómeno del golpe de ariete. El producto de la celeridad de la onda por la velocidad de la tubería dividido G. Si lo queremos expresar como presión, multiplicamos por gamma, como hacemos acá. Si lo queremos expresar en metros de columna de agua, sería C por U sobre G. Esta velocidad es la velocidad del agua en la tubería, G es la aceleración de la gravedad y C es la celeridad de la onda. Que si recordamos, esa celeridad de la onda depende no solamente de las características del fluido, sino también de la geometría de la tubería. Ahí tenemos la expresión de la celeridad, para que veamos cuáles son las variables. Varía en función del tipo de fluido a través del módulo de elasticidad volumétrico del agua, del módulo de elasticidad del material de que está hecho la tubería y de las dimensiones geométricas, el diámetro y el espesor. Y también tenemos la densidad del agua. Algunas resoluciones, ahí tenemos unas tablitas de ejemplo que nos dan la relación en función de la relación diámetro sobre espesor y en función del tipo de material, ahí aparece diferentes módulos de elasticidad del material para el acero, el hierro fundido, el PVC, el fibrocemento, el polietileno de alta densidad, para el agua estamos hablando. O sea, consideramos que este módulo de elasticidad volumétrico es el del agua y la densidad es la del agua. Ahí vemos la celeridad cómo aumenta, por ejemplo, dentro del acero, cómo aumenta a medida que disminuye la relación entre el diámetro y el espesor. Por lo tanto, si esa relación empieza a disminuir, significa que el espesor se hace más ancho y tuberías más robustas generan celeridades más grandes. La de PVC, por ejemplo. Y si comparamos al mismo D sobre E del acero 589 al PVC que es 74, o al polietileno que es 42, todavía más reducida la celeridad. Si la celeridad disminuye, disminuye la sobrepresión, por supuesto. Ahí tenemos algunos valores recomendados, entre 300 y 400 metros en las conducciones plásticas y entre 980 y 1200 en las más rígidas. Para los materiales rígidos se puede tomar aproximadamente que la sobrepresión es 100 veces la velocidad y para tuberías más flexibles 40 veces la velocidad. Son números gruesos que se hacen cuando uno quiere calcular qué sobrepresión produce o se produce en función de qué tipo de material. Vamos a describir cómo es físicamente el fenómeno. Ahí tenemos un depósito esquemáticamente, ¿no? Un depósito con una tubería con la válvula abierta, o sea, circulando la velocidad de izquierda a derecha. Tiempo inicial. Me demoro 0 segundos y cierro la válvula en forma instantánea.
Eso es una simplificación importante porque las válvulas en la realidad no se demoran 0 segundos en cerrarse. Un instante después, o sea, un instante igual al tiempo que la onda tarda en llegar a la mitad de la tubería. Eso es lo que se llama L sobre 2 veces C. L sobre 2 sería el espacio recorrido por la onda y C es la celeridad o la velocidad con la que la onda se mueve. Por lo tanto, acá pasó un tiempo igual al tiempo que tarda la onda en llegar a la mitad de la tubería. Toda esta parte que está a la derecha de esa mitad de la tubería, la mitad derecha de la tubería, está con velocidad cero. O sea, todo el fluido dentro de esa tubería tiene velocidad cero. Y a su vez, todo ese U cuadrado sobre 2G que antes tenía se transformó en aumento de presión. La velocidad disminuyó a cero y por lo tanto la presión aumentó. Por eso es que está graficada como más grande. O sea, hay un aumento de presión originando una respuesta tensional en la tubería, generando una dilatación de la tubería. Si la tubería es muy rígida, esa dilatación es prácticamente imperceptible. Lo que se ve es un estado tensional de tracción más grande dentro del material. Otro instante después, la onda llegó hasta el depósito. O sea, toda la tubería se encuentra con velocidad cero y sometida a la sobrepresión. ¿Qué pasa? Esta onda de presión llega hasta el depósito. En el depósito se encuentra con una gran masa de agua que actúa como un espejo, con lo cual la onda lo que hace es reflejarse y volver. Y entonces, otro instante después, en donde la onda ya llegó de nuevo a la mitad de la tubería, el tramo inicial de la tubería recupera su forma inicial, el tramo final todavía sigue dilatado. Pero ahora el sentido de circulación del agua dentro de este primer tramo se invierte, porque el agua siempre va desde la mayor presión a la menor presión. Y acá tenemos una sobrepresión y acá no tenemos sobrepresión. Entonces el agua va hacia el depósito. En el instante siguiente, la onda llegó a la válvula, o sea que ya recorrió 2 veces L, y el tiempo transcurrido es 2L sobre C, pero el fluido tiene sentido contrario, o sea, va el agua hacia el depósito. Un instante posterior empieza a actuar F2, perdón. Hasta acá había actuado F1, que es la onda de sobrepresión. Como las dos ondas, la función F1 y la función F2 son iguales pero de sentido contrario y están desfasadas en el tiempo que tarda la onda en ir hasta el depósito y volver. Entonces, en este segundo tramo, en esta segunda etapa, empieza a actuar F2, o sea, la onda de depresión, disminución de la presión. Esa onda de depresión empieza a ir desde la válvula hacia el depósito, porque hasta acá había, en este último intervalo, F1 llegó a T, a la válvula. Entonces empieza a actuar F2, que va desde la válvula hacia el depósito. Todo este tramo de tubería está sometido a una presión menor que la de trabajo. O sea que ha habido una disminución de la presión y un aumento en este caso sería una disminución de la sección transversal. La velocidad de la tubería sigue siendo cero, pero hay una disminución de la presión, por lo tanto el diámetro empieza a ser más pequeño. El estado tensional del material de que está hecho la tubería disminuye. Hacia la parte izquierda de la tubería no hay ninguna influencia. Un instante posterior, la onda de F2 llegó hasta el depósito, o sea que toda la tubería está contraída con velocidad cero. Llega hasta el depósito, se refleja y vuelve, o sea que en el instante siguiente la onda ya desocupó, digamos, de presión todo este tramo de tubería y solamente está sometida a depresión el tramo final de la tubería. Ahora, como acá tenemos menos presión y acá un poco más de presión, la velocidad vuelve a retomar su sentido original, desde el depósito hacia la válvula. Y cuando la onda de depresión llega a la válvula, toda la tubería vuelve a retomar su tamaño original y el sentido de circulación
empieza a ser desde el depósito hacia la válvula. O sea que es como que volvemos al principio, al T igual a 0. Y después este fenómeno se repite indefinidamente. O sea que el periodo en el cual se produce es 4 veces L sobre C en el tiempo. A partir de tiempos mayores a 4L sobre C, se empieza a repetir el fenómeno indefinidamente. Si el líquido fuese perfecto, o sea, no tuviese viscosidad. Ahora, como el agua es un líquido real y tiene viscosidad, entonces esa viscosidad lo que hace es ir oponiéndose al fluido, al movimiento del fluido y a las variaciones de velocidad. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la amplitud de esa onda, ese delta H máximo como amplitud de la onda, empieza a ir disminuyendo. O sea, se va amortiguando hasta que desaparece por completo. Los diagramas de presiones, en este caso sería para el cierre instantáneo, sube abruptamente a la sobrepresión máxima, C por U sobre G, porque me demoro 0 segundos en cerrar la válvula. Se mantiene constante mientras actúa F1, porque F1 es positiva, produce sobrepresión. Acá tenemos una L y acá tenemos las 2 L sobre C para hacerlo en tiempo. Y después, a partir de ese momento, empieza a actuar F2, que es negativa. Y genera otro diagrama negativo de sobrepresiones, de depresiones. Esto produce sobrepresión y esto produce depresión. Si el líquido fuese perfecto, esto se repite indefinidamente. Como el líquido no es perfecto, es un líquido real, ese C por U sobre G empieza a amortiguarse, se va haciendo cada vez más chiquito, hasta hacerse prácticamente igual a 0. Si en lugar de tener un cierre instantáneo, tengo un tiempo de cierre, o sea, me demoro una serie de segundos, una cantidad de segundos fija para cerrar la tubería, ese aumento de la sobrepresión producto del golpe de ariete no es instantáneo, que sino se va haciendo gradual, hasta hacerse máximo en correspondencia con el tiempo de cierre. Entonces, este diagrama de presiones termina siendo este otro diagrama de presiones en el tiempo, cuando me demoro con una válvula real. Y mientras tanto, el tiempo de cierre sea menor a 2L sobre C. Eso es lo que se llama un cierre rápido. O sea, empiezo a cerrar la válvula, se genera la onda va hasta el depósito y vuelve, y cuando llega a la válvula nuevamente, la válvula está cerrada. Eso es lo que se llama un cierre rápido. Tiempo de cierre menor que 2 veces L sobre C. Y el diagrama de presiones se modifica de esta manera. Fíjense que la amplitud máxima de esa onda no cambia. Sigue siendo C por U sobre G. O sea que lo que cambia es que se desfasa en el tiempo la variación de la sobrepresión, pero no la amplitud máxima. Y eso es muy importante porque todo esto nosotros lo estamos estudiando porque al producirse el fenómeno del golpe de ariete, la presión en la tubería aumenta y entonces uno tiene que diseñar una tubería que sea capaz de resistir ese aumento de presión. Y lo que importa a los fines del diseño geométrico de la sección transversal resistente de la tubería es esta amplitud máxima. No importa cuánto se extiende en el tiempo, sino el máximo de la amplitud. En esta simulación gráfica se puede ver cómo aumenta la sobrepresión cuando cierra la válvula, F1, F2, la de abajo, la negativa, digamos, positiva, sobrepresión F1, va y viene, llega a la válvula, empieza la negativa, F2, de depresión, indefinidamente si el líquido fuese perfecto. Como el líquido es real, tiene una viscosidad, esa amplitud máxima se va disminuyendo, amortiguando. Ahí tenemos el efecto medido en un osciloscopio de cómo va cambiando la sobrepresión y cómo se va amortiguando porque se trata de un líquido real, el agua, hasta hacerse 0. Por eso se dice que es un fenómeno transitorio, porque empieza y termina. Ahí tenemos el cambio de la orientación del vector velocidad, va y viene, producto justamente de las ondas de sobrepresión y de depresión. En el tubo transparente se nota la diferencia de orientación del vector velocidad. Y acá tenemos cómo va variando la amplitud de la onda de sobrepresión por efecto de la velocidad. Ahí hay menor velocidad, la amplitud se achica.
La amplitud de la onda es C por U sobre G. Mientras más chica es la velocidad, menor es la amplitud. Y ahí tenemos una amplitud menor porque la velocidad de la tubería va disminuyendo. También se puede hacer la misma simplificación cuando tenemos una tubería flexible. La mano actúa como si fuese una válvula, cierra y abre, cierra y abre. Y esos cambios de forma que se ven en la sección transversal son los cambios del omega que hacía referencia a la ecuación, que en el caso de la tubería flexible se ven. La mano. Por último, nos queda ver qué pasa si en lugar de que el tiempo de cierre de la válvula sea menor a 2L sobre C, si es mayor a 2L sobre C. O sea, tenemos un cierre lento. La válvula empieza a cerrarse, se genera la onda, que va desde la válvula hasta el depósito, y cuando llega de nuevo todavía la válvula no ha cerrado. O sea que hay parte de esa sobrepresión que se fuga por debajo de la válvula. O sea que eso ya nos da una idea de que la sobrepresión del cierre lento va a ser más chica que la sobrepresión del cierre rápido. Acá, ¿qué aplicamos? Tenemos un depósito, una tubería de longitud L, y consideramos que el tiempo de cierre es mayor que 2L sobre C. Si el tiempo de cierre fuese rápido, la tubería, para que nos dé un tiempo de cierre rápido, lo que hacemos es tomar una tubería virtual, se podría decir, cuya longitud sea 1L, 2L y hasta llegar al tiempo de cierre, hasta la longitud que debería tener la tubería para que el recorrido de la onda transforme el cierre lento en cierre rápido. El tiempo de cierre va a ser mayor que 2 veces L sobre C, con lo cual toda esta longitud sería C, que sería la celeridad de la onda, por el tiempo de cierre. Si la tubería tuviese toda esta longitud, el cierre sería rápido. Entonces, a ese cierre rápido nosotros le conocemos la sobrepresión, ya la hemos calculado. Es el segmento 5, 4. Ahí trazamos la piezométrica en el punto 1, que sería el punto en el cual estamos simulando esta tubería virtual, trazamos la piezométrica, y este segmento 5, 4 es la sobrepresión del cierre rápido. Ahora, vamos a trazar una paralela a esa piezométrica por el punto 2, que es el punto que define la longitud real de la tubería. 1L y 2L, que sería el recorrido de la onda de sobrepresión. Trazamos entonces paralela a esta piezométrica, otra piezométrica, por el punto 2. La diferencia entre el punto 2 y el 3 le vamos a llamar delta H, que es este mismo delta H. Y este segmento 6, 4 sería la sobrepresión del cierre lento. La sobrepresión producto del cierre lento. Si esta sería la piezométrica entre el punto B y el punto A, 4,7 sería la sobrepresión entre A y la válvula, y 6,7 entre la válvula y la longitud total de la tubería. Para encontrar este valor de delta H, que sería la diferencia entre la sobrepresión del cierre rápido y la sobrepresión del cierre lento, lo que hacemos es aplicar semejanza de triángulos. El triángulo 1, 2, 3 es semejante al triángulo 1, 4, 5. Entonces, 2, 3 sobre 4, 5 es igual a 1, 2 sobre 1, 4. Reemplazamos esos segmentos. 2, 3 es delta H, 4, 5 es la sobrepresión del cierre rápido. 1, 2, desde acá hasta acá sería la diferencia. C por T sub C, que sería la longitud que recorre la onda en el tiempo de cierre, menos 2 veces L, que sería la longitud, la ida y vuelta de la onda. Y 1, 4 sería igual a C por T sub C, o lo que es lo mismo, 2L más C por T sub C menos 2L, que sería directamente la distancia que recorre la onda en el cierre lento, en el tiempo de cierre. De ahí despejamos delta H, y para encontrar la sobrepresión del cierre lento, esa sobrepresión del cierre rápido la reemplazamos con C por U sobre G, restamos la del cierre rápido menos delta H y obtenemos, después de hacer algunos análisis algebraicos o simplificaciones, la velocidad U por 2 veces L sobre G por T sub C. Ahora, ¿de qué depende que el cierre sea lento o sea rápido? No solo depende de la válvula, porque uno puede decir, bueno, uso una válvula
muy grande, una válvula muy rápida, no muy grande, muy rápida, y tengo pocos segundos. Entonces me aseguro que siempre el cierre va a ser rápido. Pero la comparación es entre la cantidad de segundos que tarda la válvula en cerrar y el 2L sobre C. O sea que no es solamente la cantidad de segundos, no hay válvulas rápidas y válvulas lentas. Una misma válvula se puede comportar como rápida en algunas circunstancias y como lentas en otras. ¿Por qué? Porque dependen de la longitud de la tubería y dependen de las características de la tubería y del fluido. Este C depende de la densidad del fluido, del módulo de elasticidad volumétrico del agua, del diámetro de la tubería, del espesor de la tubería y del material de que está hecho la tubería. Entonces no podemos decir hay válvulas rápidas y hay válvulas lentas. Hay una misma válvula se puede comportar como rápida en alguna circunstancia y como lenta en otra. Bueno, ¿cuáles son los métodos para controlar el golpe de ariete? Porque este es un efecto que permanentemente está en las tuberías. Abrir y cerrar válvulas es algo muy normal en un sistema de tubería. Es más, en el sistema de distribución de agua dentro de una vivienda, abrir y cerrar una canilla genera golpe de ariete. Entonces no puede ser un fenómeno de situación extraordinaria, sino que son fenómenos que producen solicitaciones adicionales a las tuberías y hay que tenerlas en cuenta todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se controla? Se puede calcular la sobrepresión y diseñar una tubería lo suficientemente resistente. Aumentar el diámetro de la conducción, entonces reducimos el valor de la velocidad y entonces, por lo tanto, las sobrepresiones también disminuyen. La sobrepresión y la depresión. Si pudiéramos considerar velocidades menores a 0,3 metros sobre segundo, son los valores más recomendados. En proyectos grandes, como los proyectos de aprovechamientos hidráulicos, se coloca una chimenea de equilibrio. Tendríamos acá el embalse que a través de una obra de toma alimenta una central hidroeléctrica, la tubería forzada, la máquina hidráulica y la descarga al río. En esta zona anterior a entre la galería de presión y la tubería forzada se coloca una chimenea de equilibrio que sirve para disminuir el efecto del golpe de ariete producto de la apertura y cierre de válvulas de la entrada de la tubería forzada a las turbomáquinas. Esto lo vamos a ver en la unidad 10, vamos a desarrollarlo más completamente. El volante de inercia, que consiste en incorporar en la parte rotatoria del sistema de impulsión un volante cuya inercia retarda la pérdida de revoluciones del motor. Entonces ese volante de inercia es como que va disminuyendo el efecto de esa sobrepresión. Un calderín de aire comprimido, tenemos la válvula instalada en este lugar y lo que se hace es colocar un calderín. El efecto del golpe de ariete, una vez que se cierra la válvula, se produce la sobrepresión, el agua sube por ese calderín, acá hay aire, el aire se comprime, a diferencia del agua, el aire es muy compresible, entonces no viaja en forma descontrolada por el sistema la sobrepresión, sino que se ubica en ese calderín de aire comprimido. Y lo que hace es comprimir aire en lugar de producir sobrepresión sobre la tubería. Tubería con una tubería de elevación con varias clapetas e intervalos. Esto se usa mucho en los edificios de altura. Cuando el agua sube, la clapeta deja subir el agua, pero cuando quiere bajar, se cierra. Y en este caso, obstruye, digamos, el pasaje de la presión. Las más modernas válvulas antirretorno que cuentan con un dispositivo que controla el tiempo de cierre. Entonces, al hacerlo bien lento al tiempo de cierre, la sobrepresión queda controlada, la sobrepresión del golpe de ariete queda controlada. La sobrepresión del golpe de ariete no genera tanto problema estructural en las tuberías, porque en general vienen diseñadas para distintas presiones de trabajo. Es más, aparecen unos numeritos a lo largo de la tubería que indican las máximas presiones a las cuales se pueden someter. El problema principal de las sobrepresiones del golpe de ariete son las uniones, que son los puntos débiles de los sistemas de tuberías. Entonces, por eso se trata de proteger, digamos, al sistema, disminuyendo el efecto de la sobrepresión producto del golpe de ariete. Bueno, esto es todo lo que corresponde a la segunda parte de la unidad 4.